The next morning. Ya al día siguiente y todo seco, básicamente listo para volver a armarse. Voy a volver a colocar el espiral original, pero voy a hacer otro pequeño cambio, que es la base del espiral. La base del espiral originalmente es esta, la cual va atornillada a la parte de aquí, al tornillo largo que tanto nos costó sacar. Pero esa base la voy a cambiar ahora por otra que lleva la base o la guía para la barra estabilizadora, que es lo que conseguí nueva, o sea, nueva para mí, obviamente es usada, de la F150 Lighting, para que tenga un sway bar, una barra estabilizadora en la parte de adelante, y también voy a colocar otra en la parte de atrás. Entonces esta es otra pieza que va a ir cambiada. Esta pieza va nada más de nuevo guiándose por ese tornillo, y ese tornillo es lo que sujeta también el espiral. Lo que les quería mostrar es una cosa, la pintura, ¿recuerdan? Me impresiona lo dura que está la pintura. Sé que va a ser difícil de que lo vean, pero incluso si es que intento rasparla aquí en esta parte, ni siquiera se marca la pintura. Es increíble lo dura que quedó en tan solo menos de 24 horas. Si bien obviamente no van a poder verlo, tal vez por las imperfecciones del metal parece que está mal, o sea, parece una pintura fea. En realidad está extremadamente dura y me gusta bastante cómo va a proteger eso. Ya incluso pensé en hacer lo mismo con el espiral, pero como pretendo cambiarlo tal vez en un futuro, voy a colocarlo de esa manera igual. Y continuamos armando aquí. Entonces esta base nueva de la espiral va en esa posición y tiene una pequeña guía aquí debajo que va guiada por ese tornillo para que quede en su posición. Eso va ahí. Luego va nada más la guía del pequeño plástico para que no haga tanto ruido la espiral. Y ahora la espiral, estoy tratando de colocar todo con una mano mientras estoy filmando. Esto va así. Y ahora tendría que empujar la masa para abajo. Hay muchas formas de hacerlo, como para tratar de meter también la espiral en la parte superior. Bueno, ya fue. Perfecto. Ya está la espiral entonces en su lugar. Aquí debajo asegurándome de que quede en su guía. Aquí ya está en su lugar de nuevo. Aquí lleva una planchuela o una guía que lo sujeta a la espiral en su lugar. Y abajo lleva una arandela con otra tuerca que lo ataja también. Así que ya estamos de nuevo. Ahora voy a colocar primero esos dos tornillos para sujetar el espiral y luego el amortiguador nuevo, ya para comprimirlo un poco y dejarlo en su posición. Ya puesto entonces la tuerca de abajo que sujeta la espiral y el soporte de arriba, ahora queda nada más colocar el amortiguador nuevo, también en la marca de JM, la misma marca de la suspensión, que simplemente colocarlo abajo, arriba, con la goma nueva y ya queda. Bastante simple. Una vez colocado el tornillo de abajo y el tornillo de arriba del amortiguador, queda nada más empezar a armar la masa. La masa que es disco de freno nuevo, que a su vez es la masa en sí. Este disco y masa que viene ya con las guías o con las pistas de los rulemanes nuevos, ya con espárragos nuevos, todo bastante lindo como para que quede esto 100%. Ahora lo que tengo que hacer es estos rulemanes nuevos que voy a colocar, tengo que engrasarlos y eso no existe otra forma más fácil que hacerlo manualmente, colocando grasa a poco. Sí, se puede calentar la grasa también en alguna especie de cocina, alguna especie de olla y sumergirlos, pero no tengo eso aquí, voy a hacerlo manualmente. Y es básicamente agarrarnos bastante grasa, agarrar el ruleman y empezar a darle presión. Básicamente es un método de hacerlo para ir metiendo la grasa hasta que se vea que la grasa sobresale ya de este lado. Así que hay que seguir para otro lado y continuamos. Y esto lleva tiempo. Y por último, colocar el retén nuevo para sellar toda la grasa. Simplemente darle unos cuantos golpecitos con algo bien plano y ya queda. Y también colocar un poco de grasa extra dentro de la masa para que tenga suficiente grasa una vez que esté trabajando, y eso hay que esté en una temperatura
relativamente razonable. La grasa queda adentro moviéndose y lubricando todo. Una vez que esté todo puesto, la respectiva arandela con un centro especial para que no gire, la tuerca, y hay que apretar esto, pero no demasiado. Déjenme mostrarles cuál es mi teoría con respecto a esto. Entonces, no tengo un tubo más pequeño que esto, pero simplemente coloco la llave y sin hacer demasiada fuerza, agarrándola de aquí cerca, la aprieto hasta que queda ya duro. Ya no puedo hacer más fuerza aquí. No tengo demasiada palanca como para hacer mucha fuerza. En ese punto, yo siento que esto está levemente frenado. Entonces, de ese punto es donde normalmente yo le aflojo algo, eso pequeñito, y eso ya queda suficiente como para que quede un giro un poco más blando. Esto a mí me gusta revisarlo de nuevo porque los rulemanes tienen que asentarse, todo tiene que asentarse cuando es una masa completamente nueva. Y por último, tras colocar el seguro con su pequeño seguro para que la tuerca no gire, queda nada más colocar la nueva tapita que compré para cubrir todo y ya queda listo. Y empezamos con el otro lado. Pero ahora voy a limpiar esto y voy a darle una mano de pintura negra. Llegó la hora de los frenos entonces. Pastilla interna, es bastante simple. Queda encastrada directamente en el soporte de lo que es la pastilla, de la mordaza en sí. La otra pastilla va directamente aquí por la mordaza. Tiene también sus guías. Tiene todo como para poder esto colocar directamente aquí, que de nuevo no es para nada difícil hacerlo. Eso es simplemente encastrarlo ahí, asegurarse de que vaya y ya queda en su lugar. Y esta mordaza tiene la particularidad de que el soporte no lleva ningún tornillo. Es simplemente sujeto por estas guías que tienen. Son dos pedazos de metal con una goma en el medio, el cual se coloca aquí. Voy a intentar aquí en esta ranura, en esa posición, y con una herramienta de precisión simplemente ir metiéndola hasta que llega al tope y ya está. Y la misma cosa debajo también, aquí nada más la punta y vamos metiéndola hasta que llegó al final y ya está colocada la mordaza de freno. Es extremadamente simple de hacerlo, hasta medio, no sé, peligroso si quieren llamarlo, pero sí, es de esa manera. Tengo también el tornillo nuevo con arandelas nuevas para que el sello quede perfecto aquí. Y ahora queda nada más colocar la nueva línea de freno que va de aquí hasta esta posición aquí. Y aquí esta línea tiene dos, porque uno viene de la bomba y el otro es el que va a la mordaza de freno del otro lado. Para esto necesito ambas manos. Y una vez todo en su lugar, apretado aquí ya también los cañones en su lugar, el seguro aquí atrás como les comenté, ya está listo. Ahora voy para el otro lado. Mientras estoy terminando este lado, ya con la mordaza nueva, caño freno, amortiguador, bueno, todo nuevo. Trabajando ya en la parte trasera también para tratar de terminar esto. Aquí toda la familia reunida. Y el asador de hoy denominado dedocráticamente Denis. La picaña. ¿Y cómo se llamaba eso? Frank Hack. Ok, eso. Vamos a probar lo que él dijo. Mientras continuamos aquí. Mais um pouco tá. Esse aqui não tem uma arruela entre o suporte e o outro? Não. Então o suporte está um pouco aberto, então. Ahora encastró un lado de atrás. Ahora falta solo el otro lado. Está haciendo trabajar mucho esto. Demasiado. ¿Verdad, Denis? Eu acho até demais.
Mas pra ficar perfeito, dá trabalho. Sí, pero está quedando perfecto, de verdad. É. Es un trabajo internacional este. Brasil, México también, Edgar también que está ayudando mucho. No está aquí Edgar hoy, pero se perdió el asado. Sim. Bueno, Show de bola. seguimos. Ahora, estos tornillos de la suspensión no hay que apretar todavía, porque si apretamos, los bujes van a quedar presionados y al bajar, los bujes se van a torcer. Hay que esperar bajar la camioneta a la altura de manejo normal o colocar los caballetes por el diferencial, que quede el peso sobre la suspensión y ahí apretar los tornillos. Porque ese es un error muy normal que mucha gente comete, de colocar bujes nuevos, todo, aprieta todo, baja el vehículo y los bujes se rompen, duran pocos kilómetros. ¿Cuántas veces ya habrá pasado eso Y ahí con fala que vehículos a bucha- originales? Ah, es problema del bucha. repuesto. El repuesto es malo. No, no es el repuesto malo, es un error de instalación. Bueno, y llegaron las nuevas ruedas que solicité de Late Model Restoration. Es una página que tiene muchas cosas para muchos Ford Mustang y las Chevy OS Lighting, que es el modelo que estoy tratando de replicar. Pero no compré la rueda original de esta camioneta, que es Aro 17. Quería algo ligeramente más grande, como me puede llegar a caracterizar, digamos. Entonces, y aparte de colocar ya la rueda, o sea, de comprar la rueda, les pedí que me manden ya con cubiertas neumáticos nuevos. Entonces, ¿qué es lo que llegó aquí? Aquí tengo mi nueva rueda, que vino ya con neumáticos Nitto. Esta cubierta Nitto N555, NT555, una muy buena cubierta. 275/40 aro 20. Aro 20 no hay ninguna rueda que sea original de la Lighting. La llanta original de la Lighting viene aro 18 y esta es una réplica en aro 20, pero 18 de la versión 2004. Es por eso que pedí esta llanta, que es lo que le va a dar la nueva característica a la camioneta. Esta es la delantera, 275/40. La trasera es 295/40 aro 20 por 10 de ancho, y esta es 9 de ancho. Entonces 9 pulgadas la delantera, 10 pulgadas la trasera, 275 adelante, 295 atrás. Creo que va a quedar bastante bien. Vamos. Pero para colocar esta rueda en esta camioneta hay un problema. No es la misma separación de los tornillos, lastimosamente. El centro de la llanta, que es lo que va a centrar la llanta por la masa, es exactamente el mismo, que es lo que siempre había recalcado, incluso con la Chevy y con los calces les había comentado, que tiene que quedar 100% centrado por el centro de la llanta para que no vibre y no haya problemas con eso. Ya los tornillos, si es que queda centrado aquí, son hasta casi secundarios. Obviamente tiene que estar bien apretado y todo. ¿Qué es lo que se hace con esta llanta para poder colocar en esta camioneta? No pensé pasar por esto, decía un periódico paraguayo, una sección de él, que es básicamente agrandar ligeramente los tornillos, los agujeros, perdón. Es básicamente 1 milímetro para afuera, para que esta rueda pueda encajar en la camioneta. En eso los espárragos van a quedar ligeramente para el lado de afuera de la perforación. Entonces, déjenme mostrarles algo. Para solucionar ese problema de que los agujeros, que los espárragos quedan un poco más corridos, voy a colocar una arandela, pero una arandela especial que tiene el cono para centrar perfectamente la tuerca nueva, y el otro lado es 100% plano. Entonces eso va en el fondo para que pueda correr ligeramente el agujero para afuera y que la tuerca pueda centrar igual y pueda quedar apretado. De nuevo, eso solamente porque queda 100% centrado por el centro de la llanta. Esto no es algo que lo estoy inventando yo. En realidad ya hay varias personas que hacen lo mismo con esta camioneta, porque no hay muchas opciones de llantas para esta camioneta. Entonces, utilizando estos modelos que centran perfecto y estas pequeñas adaptaciones, se puede hacer que quede 100% perfecto.
Si no saben hacerlo, no lo hagan. Esto es solo para profesionales. Ya está uno. Faltan 20. Entonces, queda perfectamente centrada por la masa y queda en su lugar. Entonces ahí es donde coloco la arandela, la tuerca arriba, y voy a hacerlo 5 veces hasta que quede todo listo. Recordándoles también una cosa: estoy colocando las ruedas traseras en los frenos originales de la camioneta traseros, porque esta rueda está perdiendo fluido. Eso significa que tengo que cambiar las zapatas de freno, tengo que cambiar todo el sistema de freno, y me gustaría también ponerle tambores nuevos para que sea todo un sistema de freno nuevo. Todo eso cuesta bastante caro. En esta camioneta me llamó la atención, son más o menos $320, $150 por lado, para poder reemplazar todo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pagando $150 más, ya tengo un kit de frenos de disco para las ruedas traseras, que no llegaron aún, obviamente, porque eso me di cuenta ayer. Entonces eso será para otro capítulo, en el cual voy a hacer un upgrade de frenos atrás. Y de esa manera voy a reemplazar todo y va a ser todo nuevo. Entonces es por eso que estoy colocando todo de la manera que está ahora mismo. Fazer agora igual o Schumpeter. ¡Vai, marcha! Para abajo, para abajo. Ya me da la apariencia de cocina. Sem suspense. Está bastante más baja de lo que era. No es tan baja como la Chevy C1500. Son solamente 4 pulgadas de más para abajo. Hay otro kit. Creo que la Chevy que está rebajada a 7 pulgadas. Pero creo que va a quedar más cómodo así. Vamos a verla de nuevo. Es la altura, incluso 1 pulgada más bajo de lo que es la 150 Lightning. Vamos a ver el frente. Creo que definitivamente esta es la rueda para esta camioneta. Sí, obviamente, tal vez me gustaría que sea mucho más bajo, pero yo creo, y por lo recomendado por muchos borderos, esto es lo máximo que se puede bajar y mantener 100% el andar original de la camioneta. Y de nuevo, son 3 pulgadas al frente, 4 pulgadas detrás, que ya le da una apariencia un poco más presentable a la camioneta. Obviamente hay que mover un poco la suspensión, hay que bajar un poco, pero me gusta, me encanta. Vamos a sacarla, vamos a mirarla afuera. Antes de mover la camioneta, recuerden siempre torquear las ruedas. En este caso voy a darle 11 kilos. Hagan el cálculo en libras si quieren, les doy una idea. Son más o menos 80 libras de torque. Y como son ruedas nuevas, tornillos nuevos, todo nuevo, reapriétenla apenas hagan 5 o 10 kilómetros. Solo para asegurar de que todo esté perfecto. Entonces simplemente, en este caso está bastante flojo. Okay. Perfecto. No se abre desde adentro. Tengo que solucionar la cerradura. De nuevo, no está 100% baja, pero creo que es la altura ideal para poder usarla todo el día
y que siga siendo 100% cómodo. Y esto aún no empieza. La 150 Lighting tiene todas las partes de la camioneta pintadas del color de la camioneta, no tiene cromado. Hay muchas cosas que se le pueden hacer para mejorarla, pero este va a ser el visual ideal, creo yo, para tener una mecánica bastante decente. Espero que genere unos 1000 caballos. Que eso es lo siguiente que queda, empezar a modificar la camioneta mecánicamente. Así que les agradezco mucho por la compañía. Fue un capítulo largo, muchos lo piden, así que muchísimas gracias a todos. Nos vemos la próxima. Me encanta.